Bien, continuamos. Las vértebras cervicales típicas son aquellas, la C3, C4, C5 y la C6. ¿Por qué se caracterizan las típicas? Porque son idénticas, ¿no? Dijimos. ¿Por qué son idénticas? Porque todas tienen un cuerpo vertebral, así como lo están viendo de bonito, un cuerpo vertebral que es alargado, y en las partes laterales del cuerpo vertebral se localizan los procesos unciformes, los ganchos o llamados procesos unciformes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos procesos unciformes generalmente se van a localizar en la vértebra C3, C4, C5 y la C6. Entonces, a cada lado de los cuerpos vertebrales, repito, están los procesos unciformes. Primer dato. Segundo, a cada lado del cuerpo vertebral nos encontramos con el proceso transverso, la apófisis transversa. ¿Qué es lo que tiene la apófisis transversa? La apófisis transversa tiene un tubérculo anterior, tiene un tubérculo posterior. Entonces significa que es bituberculoso. Y también presenta el surco del nervio espinal. Y además el agujero transverso. El agujero foramen transverso. Por este agujero es por donde pasa la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio vertebral. Luego encontramos delante el pedículo, los pedículos. Estos pedículos van a unir y van a formar las apófisis articulares. Dos carillas articulares superiores y por abajo dos carillas articulares inferiores, ¿no? Así más o menos. Dos carillas articulares superiores y por abajo dos carillas articulares inferiores. Se preguntarán, ¿para qué sirven las carillas articulares superiores? Para que se articulen con la vértebra que está por encima. Las apófisis articulares inferiores o carillas articulares inferiores se van a articular con la vértebra que está por debajo, ¿no? Y más o menos van a articularse de esta forma, ¿no? Como podemos ver. Entonces, todas se van a articular unas con otras. Bien, seguimos. ¿Qué más tiene aparte de las cuatro apófisis articulares? Dos superiores, dos inferiores. Tenemos las láminas. Una lámina derecha y una lámina izquierda. Y finalmente tenemos el proceso espinoso. Tenemos el proceso espinoso, que se llama apófisis espinosa. ¿Cómo se forma? Gracias a las dos láminas. Una lámina derecha, lámina izquierda, se forma el proceso espinoso, que es bituberculoso y es corto y está inclinado hacia abajo, ¿no? Un poquito inclinado hacia abajo. Y finalmente tenemos el agujero foramen vertebral, que sí es de forma triangular. Entonces, esas son las características que tiene una vértebra cervical de tipo típica, ¿sí? Y con que yo haya descrito esta vértebra, ya he descrito la C3, la C4, la C5 y la C6. Porque todas son iguales, son típicas. Ahora, la C3, la C4, la C5 y la C6 son vértebras llamadas típicas. Pero de estas típicas, hay alguna de ellas que tiene algo más, que se resalta por algo más. Y esa es la vértebra C6. La vértebra C6 de las típicas se caracteriza porque tiene este detallito. Se llama tubérculo carotidio. El tubérculo carotidio se caracteriza porque el tubérculo anterior de la apófisis transversa es más larga y más desarrollada. Al ser más larga y más desarrollada, sirve para que se apoye la arteria carótida. Ahí se va a apoyar la arteria carótida común.
Y la arteria carótida común es un punto de referencia para los cirujanos, porque cuando hay una hemorragia, podemos agarrar con el dedo y presionar a esa altura de la vértebra C6. Y cuando presionamos, pues comprimimos a la arteria carótida común y disminuye la hemorragia. ¿Sí? Podemos disminuir y controlar la hemorragia. Entonces, es justamente el tubérculo carotidio, se lo llama porque se apoya a la arteria carótida común. ¿Dónde se encuentra el tubérculo carotidio? En la vértebra C6. Nada más, es lo que debemos saber. Con eso, pues hemos concluido lo que son las vértebras cervicales. Aquí tenemos un pequeño resumen de una tabla, que también está en el texto. Las vértebras cervicales, pues su cuerpo. Su cuerpo es pequeño, es ancho lateralmente, es la cara superior algo cóncava y presenta estos dos ganchos, ¿no? Que son los procesos unciformes, ¿no? Y la cara inferior es convexa por abajo. ¿Cómo es el agujero vertebral? Es grande y triangular, pero esto sobre todo en las típicas, ¿no? Las apófisis transversas, ¿qué es lo que tienen? Agujeros transversos, ¿no? Y además la apófisis transversa tiene un tubérculo anterior, tubérculo posterior. También podemos ver de que este agujero transverso es más estrecho en la C7, ¿no? Por lo que nunca pasa la arteria vertebral, solo pasan algunas pequeñas venas vertebrales accesorias, muy pequeñas. Luego las apófisis articulares, dos superiores y por abajo dos inferiores, ¿no? Las apófisis espinosas son cortas, bituberculosas, cortas de la C3 a la C5, bífidas, bituberculosas son de la C3 a la C6, es decir, todas las vértebras típicas. La C6, bueno, es un poquito más larga, pero no tanto, ¿no? Y la C7, esa sí es muy larga porque se va a llamar vértebra prominente, ¿no? Porque la C7 ya se va a parecer a una vértebra torácica. Así que ese es un dato muy importante. No se olviden, esas son vértebras cervicales. Pasamos a vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son aquellas que se caracterizan porque la apófisis espinosa es muy larga y al ser larga está inclinada hacia abajo, ¿no? Y además que tienen hemicarillas. ¿Qué quiere decir hemicarillas? Una hemicarilla superior, hemicarilla inferior o una carilla entera a cada lado del cuerpo vertebral. ¿Y para qué servirá eso? Esas carillas. Para que se articule con las costillas. Entonces ahí van a entrar la cabeza de la costilla, ¿no? De esta forma como podemos ver. Entonces a cada lado del cuerpo vertebral, las vértebras torácicas tienen carillas. ¿Para qué sirven las carillas? Para que se articulen con la cabeza de la costilla. Y la apófisis transversa también tiene una carilla para que se articule con el tubérculo de la costilla. Esa es la forma que tiene, ¿no? Y la apófisis espinosa es muy larga, ¿no? Esa es una característica de las vértebras torácicas. Bueno, las vértebras torácicas también se clasifican en típicas y en atípicas. ¿Cuáles son las vértebras torácicas típicas o atípicas? Bueno, vamos a empezar primeramente por estas vértebras, ya que nosotros las denominamos las vértebras torácicas atípicas. Las atípicas se caracterizan porque son especiales y porque estas pues tienen generalmente carillas enteras. Así como están viendo, carillas enteras. Entonces, ¿cuáles son las vértebras torácicas atípicas? La T1, la T10, la T11 y la T12. Son vértebras atípicas. La T1 se caracteriza porque solo tiene una hemicarilla. ¿Qué es una hemicarilla? Solo una mitad. Aquí hay una y aquí hay dos. Pero esta sola es una hemicarilla. Y si es una carilla entera, pues es una carilla completa, circular. Entonces,
Las atípicas, la T1 solo se caracteriza porque tiene una hemicarilla entera, como una carilla entera. ¿Por qué? Porque arriba está la C7, entonces la C7 no tiene carillas, ¿no? No hay costillas por ahí arriba. En caso de que la T1, repito, se caracteriza porque tiene una hemicarilla en la parte inferior. La T10 se caracteriza porque tiene un par bilateral, o sea, a cada lado, de carillas enteras. ¿Dónde están las carillas enteras de la T10? Entre el cuerpo y el pedículo. Aquí tengo el cuerpo y aquí tengo el pedículo. Entre el cuerpo y el pedículo, ahí está la carilla entera. Entonces, esa es una T10. Una T11 y T12. La T11 y la T12 tienen carillas enteras, pero directamente en sus pedículos, a nivel de los pedículos. Aquí vamos a ver en esta imagen, para que vean mucho mejor. Ahí tenemos la T1, que es una carilla, solo es una carilla entera, que es la que va a tener. Aquí, ¿qué podemos ver? Miren, el resto de las vértebras tienen esto, una hemicarilla superior, hemicarilla inferior. Superior, inferior, superior, inferior. Todas, ¿no? Superior, inferior. Y aquí tenemos una. Esta es una carilla entera que está entre el cuerpo y el pedículo. Entonces, ¿qué vértebra sería? La T10. La T11 y la T12, ¿dónde tienen carillas enteras? Directamente en sus pedículos. En los pedículos, ahí están las dos carillas enteras, ¿no? Carilla entera, carilla entera. Y la T10, solo tiene carilla entera entre el cuerpo y el pedículo. Entonces, estas son llamadas vértebras atípicas. ¿Cuáles son las vértebras atípicas? T1, T10, T11 y T12. Vértebras llamadas atípicas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles serán las vértebras típicas que son iguales? Lo que falta aquí, ¿qué falta aquí? Si es T1, desde T2, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T9. De T2 a T9 son llamadas vértebras torácicas típicas. De T2 a T9, vértebras torácicas típicas. Muy fácil, ¿no? De darnos cuenta. Lo que falta aquí, pues son las vértebras típicas. ¿Por qué se caracterizan las vértebras típicas? Porque todas son iguales y porque tienen hemicarillas. ¿Cuáles son las hemicarillas? Estas. Hemicarilla superior y hemicarilla inferior. Entonces, aquí podemos ver T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Hemicarillas. Y la T10 no tiene hemicarillas, entonces una vértebra atípica. Entonces, todas las vértebras típicas torácicas tienen hemicarillas. Y además, tienen también carillas articulares en las apófisis transversas. Carillas articulares en las apófisis transversas. ¿Para qué sirven las carillas? Para los tubérculos de las costillas. Ahí van a estar los tubérculos de las costillas. Pero solamente las carillas articulares en las apófisis transversas, como vemos en acá, solo están de la T2 a la T9. ¿Sí? De la T2 a la T9. Solo las vértebras típicas son las que tienen las hemicarillas y las carillas en las apófisis transversas. Ahora, ¿cuáles son las partes de una vértebra típica, torácica? El cuerpo vertebral. Generalmente el cuerpo vertebral, lo dicen algunos autores, tiene la forma de un corazón. Y algunos lo consideran de forma circular. Cuerpo vertebral. Luego tenemos las hemicarillas, ¿no? Que ya las conocemos. Hemicarillas, 2. A cada lado del cuerpo vertebral. Para las cabezas de las costillas. Tenemos los pedículos. Las apófisis articulares, 2 superiores y por abajo 2 inferiores. 2 superiores
y 2 inferiores. 2 superiores y 2 inferiores. Luego tenemos la apófisis transversa, que es alargada, tiene una carilla articular para el tubérculo de la costilla. Y luego tenemos las láminas. La unión de las dos láminas forma la apófisis espinosa. ¿Cómo es la apófisis espinosa? Inclinada hacia abajo. Larga e inclinada hacia abajo, ¿no? Esa es su característica de la vértebra torácica. ¿Y cómo es el agujero vertebral? Redondo, circular. ¿No es así? Perfecto. Esas son las vértebras torácicas. Aquí tenemos un resumen. El cuerpo, ¿qué forma tiene el cuerpo? De un corazón. Presenta 2 hemicarillas o carillas enteras a cada lado del cuerpo vertebral. El agujero vertebral, ¿qué forma tiene? Circular. La apófisis transversa es larga y potente y tiene carillas articulares para los tubérculos de las costillas. Luego, también podemos indicar las apófisis articulares igual, son 2 superiores y 2 inferiores. Aquí podemos ver, estas serían las superiores y estas son las inferiores, ¿no? Que se articulan con las otras superiores. Y las apófisis espinosas son largas, inclinadas hacia abajo. Incluso se extienden hasta el cuerpo vertebral inferior de la siguiente vértebra. Miren, si este es el cuerpo vertebral, pues la apófisis espinosa de esta vértebra superior, su apófisis espinosa desciende y llega casi hasta la altura del otro cuerpo vertebral. O sea, se dan cuenta que la apófisis espinosa es muy larga, ¿no? Muy larga. Perfecto. Esas son las vértebras torácicas. Pasamos a las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, estas vértebras lumbares son aquellas consideradas las más voluminosas. Estas generalmente son aquellas que van a soportar todo el peso corporal, ¿no? Soportan nuestro peso corporal. Ahora, el cuerpo vertebral de una vértebra lumbar, ¿cómo es? Es ancha, es muy grande. Es grande y tiene la forma reniforme. ¿Qué significa reniforme? Que tiene la forma de un riñón. Eso es cuando se ve por la parte de arriba, ¿no? Es largo, es grande, grueso y tiene la forma reniforme. El agujero vertebral es de forma triangular. Es mayor que en las vértebras torácicas y menor que las vértebras cervicales. La apófisis transversa. ¿Cómo es su apófisis transversa? Es alargada, delgada. ¿Sí? Miren, alargada y delgada. Es muy parecida a una costilla. Es muy parecida a una costilla. Por eso algunos autores lo llaman apófisis costiforme, porque se parece a una costilla. Entonces, la apófisis transversa, alargada, delgada, y su característica es que se encuentra la apófisis accesoria. ¿Dónde está la apófisis accesoria? En la cara posterior de la base de la apófisis transversa. Entonces, a esto llamamos la apófisis accesoria. Aquí está la apófisis transversa y en su parte posterior está la apófisis accesoria. Aquí igual, apófisis transversa y en su cara posterior está la apófisis accesoria. Luego tenemos las apófisis articulares. ¿Cuántas apófisis articulares tendrá? Igual, 2 superiores y por abajo 2 inferiores. La característica más importante es que encontramos la apófisis mamilar. Esta apófisis mamilar está en la cara posterior de las apófisis articulares superiores. Para que vean, esta es la apófisis mamilar. Miren, estas son las caras articulares superiores y por detrás,
posterior a las apófisis articulares superiores, tenemos esta elevación que se llama apófisis mamilar. Y aquí podemos ver esos dos detalles que son característicos de una vértebra lumbar. Detrás de la apófisis articular, apófisis mamilar. En la base de la apófisis transversa, la apófisis accesoria. Esos dos detalles, apófisis mamilar y accesoria, son únicas de una vértebra lumbar. Únicas, ¿ya? Que no se puede encontrar en otro lado. La apófisis mamilar se encuentra en ambos lados, detrás de las caras articulares superiores. Y en la base de la apófisis transversa están las dos apófisis accesorias. Luego tenemos pues las láminas. Estas son las láminas. Las láminas se caracterizan por ser altas, más altas que anchas. Láminas. Y luego tenemos la apófisis espinosa. La apófisis espinosa, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque es corta, porque es robusta, es ancha y tiene la forma de una hacha. ¿Sí? Tiene la forma de una hacha. ¿Pueden ver? La apófisis espinosa es larga, horizontal, recta, ¿ya? Horizontal. No está inclinada hacia abajo, es horizontal. Es horizontal, es ancha, robusta y tiene la forma de una hacha. ¿Sí? Las hachas de esos leñadores es muy parecida a la apófisis espinosa. Y finalmente, pues esas son las únicas características que tiene las vértebras lumbares, ¿no? Bueno, no hay más. Eso es lo único que podemos ver de las vértebras lumbares. Pero no se olviden, toda vértebra lumbar se caracteriza porque tiene las apófisis mamilares y las apófisis accesorias. Bueno, y ahí tenemos lo mismo, ¿no? Esta tablita donde ya estamos asociando las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Vamos a hablar del sacro, que es el último segmento. Bueno, el sacro tiene la forma de un triángulo invertido con una base superior, un vértice inferior. Está fusionada por las 5 vértebras sacras, S1, S2, S3, S4 y S5. Y por arriba se va a articular con la L5 para formar la articulación lumbo-sacra o el promontorio. Y el vértice se va a articular con el coxis para formar la articulación sacrocoxígea. En las caras laterales del sacro encontramos una carilla auricular. Se llama carilla auricular porque tiene la forma de una oreja. Esta cara auricular del sacro se va a articular con la cara auricular del ilion para formar la articulación sacroiliaca, ¿no? Que va a estar por acá. Bueno, como habíamos indicado, en la parte superior o cara superior del sacro, aparte del cuerpo vertebral, pues encontramos las alas del sacro, que son de forma triangular. Alas del sacro. También podemos encontrar cuando se articula con la L5, va a formar el promontorio, que es una inclinación en la parte anterior. Bueno, pasamos a la siguiente. Cara anterior. La cara anterior del sacro se caracteriza por ser cóncava. Por ser cóncava, por ser lisa y presenta a cada lado de los cuerpos vertebrales sacros agujeros sacros anteriores. Entonces tenemos el agujero sacro anterior, primero, segundo, tercero y cuarto. O sea que hay 4 agujeros sacros anteriores en el lado derecho y 4 en el lado izquierdo. O más claramente, 4 agujeros sacros pares. Pasamos a la cara, esta es la cara anterior, pasamos a la cara posterior. La cara posterior se caracteriza porque es accidentada, porque es irregular, porque presenta estas apófisis que se llaman las apófisis espinosas del sacro. Pero también se las llama crestas, crestas sacras medias. Cresta sacra media
crestas sacras intermedia y las crestas sacras laterales. O sea que hay 3 crestas. Cresta sacra media, cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. Entre la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral se encuentran los agujeros sacros posteriores, que también son 4 pares de agujeros sacros posteriores. En la parte más superior vamos a encontrar 2 carillas articulares superiores. Estas 2 carillas articulares superiores para que se articulen con las carillas articulares inferiores de la L5 para formar la articulación lumbosacra. Y en medio tenemos el agujero que se llama el conducto sacro. Este conducto sacro se continúa y termina en esta estructura como un arco que se llama hiato del sacro. Y este hiato del sacro presenta 2 carillas articulares, ¿no? 2 apófisis articulares. Bueno, eso es lo que podemos ver, ¿no? Pasamos al coxis. El coxis es la porción terminal de la columna vertebral. Contiene 4 vértebras. Las 4 vértebras coxigias están fusionadas, por lo cual se llama coxis 1, coxis 2, coxis 3 y coxis 4. Generalmente la coxis 1, ¿por qué se caracteriza? El coxis 1 se caracteriza porque tiene unas astas que se llaman astas superiores y porque tienen las apófisis transversas. Solo el coxis 1 tiene apófisis transversas. El coxis 2 no, el coxis 3 tampoco y el coxis 1 menos. Además, lo más característico es que el coxis tiene una base, la base está formada por el coxis 1 y el vértice por el coxis número 4. Y por último, podemos añadir que las caras laterales, lo único que lo tiene es la apófisis transversa, el coxis 1. Y lo más importante, no tiene arcos vertebrales ni conducto vertebral óseo. Así que ese es el dato importante. Perfecto. Con eso hemos concluido de esta parte. Así que hasta ahí hemos acabado la parte de vértebras, ¿no? Aquí tenemos el sacro, que bueno, son las mismas estructuras que hemos identificado acá. Y vamos a quedar acá en articulación de la columna vertebral. Esto vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Articulación de columna vertebral, ahí quedamos. Entonces hoy hemos avanzado solamente osteología de la columna vertebral, o sea, huesos de la columna vertebral. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos una parte, el esqueleto del dorso, ya lo hemos hablado, ¿no? Bueno, ahora, voy a aprovechar en lo siguiente, por favor. ¿Sí? 2 cosas importantes que les quiero comunicar. Importantísimos, ¿ya? 2 cosas importantes. La semana que viene, si recuerdan, este lunes 20 tenemos el examen tribunal. ¿Sí? No se olvide, tenemos el examen tribunal este lunes 20. Y el viernes 24 es el examen parcial. No se olvide, el examen parcial. Entonces, la pregunta seguramente de muchos es, doctor, ¿hasta dónde va a ser nuestro examen tribunal? ¿Y hasta dónde va a ser nuestro examen teórico? Bueno, el examen, escúchenlo bien, el primer parcial va a ser sí, el primer parcial va a ser justamente hasta paquete básculo nervioso de pelvis. Hasta paquete básculo nervioso de pelvis.
Hasta ahí es. ¿Listo? No se olviden. Entonces, el primer parcial teórico va a ser hasta paquete básculo nervioso de pelvis. Es decir, toda la unidad de abdomen, todo abdomen, pelvis, pelvis, donde hemos hablado, huesos de pelvis, articulación de pelvis, paredes de la pelvis, paredes de la pelvis, pared lateral, pared posterior, pared anterior, el suelo, peritoneo, donde está peritoneo, las fascias, y finalmente las arterias, las venas y los nervios de la pelvis. Hasta ahí va a ser el primer parcial. Menos vísceras de la pelvis, ¿no? ¿Cuáles son las vísceras de la pelvis? La vejiga, la uretra, órganos genitales masculinos y femeninos internos, ¿no? Menos eso. Entonces, repito, el examen es hasta arterias, venas y nervios de la pelvis. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, y el tribunal, muchos dirán, doctor, ¿y el tribunal hasta dónde es? Hasta el mismo temario, hasta arterias, venas y nervios de la pelvis. Este lunes es el tribunal y el viernes es el parcial. ¿Sí? Entonces no se olviden ese dato, recordarles, por favor, que tomen en cuenta. Te escucho. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguna pregunta? Sí, escucho ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Puede activar el audio? Doutor, a que hora será o exame tribunal? El examen tribunal, primeramente nos vamos a poner el examen tribunal no va a empezar exactamente a las 12 en punto, ¿no? Porque es nuestra clase. Pero seguramente el examen tribunal va a ser ya el segundo periodo que tengamos. El segundo periodo. Porque el Doutor, primer, porque el primer periodo de la clase práctica voy a dar las instrucciones de qué forma deben llenar el examen. Entonces, para eso tengo que dar instrucciones. porque eu tenho prueba a las 2 horas de isto 1. No, no hay problema. Va a ser después de las 2 de la tarde. O sea, más o menos yo creo que va a empezar, tenemos clase hasta las 3:30. Entonces yo creo que va a empezar 3 en punto el examen. Porque el examen solamente son 20 preguntas, pero no van a ser 20 minutos, nada más. 20 preguntas, 20 minutos. Yo creo que 3 menos 10 va a empezar, 3 menos 10 a 3 en punto el examen. E Yo, as dicas que usted van a dar, eu vamos perder? los estudiantes que no den el examen tribunal, por algún motivo, pues no van a dar. O sea, si alguien se ha olvidado dar el examen tribunal y no ha dado el examen tribunal, pues de hecho es 0. No hay examen rezagado para las partes prácticas, no hay rezagados. Solo hay rezagado tal vez para el examen teórico, pero para el práctico no lo hay. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Dijo que daríamos hasta paquete vasculonervioso de la pelvis menos órganos pelvianos, dijo. Exactamente, sí. Ay, Exactamente. gracias. Solo era eso. Ok. Doctor, ¿Sí? entonces el día lunes no iríamos a prácticas a la 1, ¿ves? Por el examen. ¿Por qué van nomás? Viene nomás. Viene nomás. Bueno, he habilitado de todas formas.
Doctor, una pregunta. El examen va a ser en el periodo que tenemos práctica, ¿no? Claro, en la práctica, sí. Ya, Bueno, entonces, ese día iríamos a las prácticas sí, en tienen la que, universidad. claro, los que vienen tienen que venir, ¿no? Voy a dar algunas instrucciones de los puntos de lo que ya les había indicado, ¿no? A la Allá está práctica. bien. Doctor, Entonces, si ahí vienen con su celular, y pues ahí van a dar el examen, ¿no? doctor, usted va a señalar y nosotros tenemos que reconocer la estructura, ¿verdad? No, ya es un examen programado, pero Ya, todo va a ser en vivo y con cámaras activadas. El en estudiante que no tenga Moodle. la cámara activada, lo voy a observar al estudiante. Así que vean, por favor, de que no les falte su cámara, su internet, y todos van a dar con cámaras activadas. El examen va a estar en la plataforma Moodle. Ahí va a estar el examen y se va a abrir a una hora que yo les voy a indicar. Como les digo, puede ser 3 menos 10 o 3 en punto que va a empezar el examen, ¿no? Que es el segundo periodo. Entonces, ahí va a empezar el examen. Ustedes lo van a dar, los que van a pasar allá van a dar el examen, pues, frente a mí, ¿no? En sus celulares. Entonces, no se olviden que tienen que, bueno, se me va a cortar más, voy a cerrar enseguida de los estudiantes que van a pasar. Y bueno, de todas formas, no se olviden, el día lunes es el examen tribunal. ¿Listo? Hasta paquete vasculonervioso de pelvis. Y activen sus cámaras, alisten sus cámaras, préstense otro celular, préstense sus computadoras. El que no tiene cámara va a ser observado. ¿Ya? Todos con cámaras prendidas en el examen tribunal y en el teórico también. Nos vemos, chicos, hasta el lunes. El lunes, doctor. Hasta el lunes. Estudien.